pasos inciertos, un susurro en el viento, suave y eterno, la luz me llama desde el silencio. Hermanos y hermanas de nuestra diócesis, un saludo cordial en este nuestro espacio Historia de una vocación, un espacio más para conocer la vida de aquellos que responden a la llamada del Señor. Hoy estamos en otra locación diferente, estamos acá en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes en Grecia, precisamente con nuestro invitado, quien tiene poco más de un mes de haber recibido la ordenación diaconal de manos de nuestro obispo Monseñor Bartolomé, y que hoy nos acompaña para compartirnos la historia de su vocación. Así que démosle la bienvenida a nuestro invitado y gracias por recibirnos, Christopher. Las gracias a ustedes, Ramón, por este espacio, a la diócesis de Alajuela por tener siempre estos medios tan propicios en un mundo cada vez más comunicado. Gracias, Christopher. Y bueno, queridos hermanos, la importancia de orar por las vocaciones y este espacio de hoy precisamente enmarcado en el contexto del próximo domingo del Buen Pastor, la jornada de oración por las vocaciones, y que es una invitación para orar, sí, por los sacerdotes, por los diáconos que se preparan a la ordenación presbiteral, como el caso de Christopher, pero también orar por los consagrados, por los matrimonios, por las familias y por todos que tenemos que aspirar a una gran vocación universal que es la santidad. Así que partamos con este programa, con esta actitud también de orar por las vocaciones y en este caso con nuestro invitado de hoy, Christopher. La primera pregunta, Christopher, que podría tener una resonancia filosófica. Opa. ¿Quién es Christopher? Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que eso es, como lo dice usted, de esas preguntas reflexivas que uno nunca termina de contestar, porque ¿quién es uno? Es una pregunta que uno va como desarrollando poco a poco con el tiempo, conforme uno se va conociendo más. Sin embargo, Christopher Salas Zúñiga es un joven. Nací en San José, en el Hospital Calderón Guardia. Sin embargo, crecí y soy ramonense, ¿verdad? De San Ramón de Alajuela. Entonces, aunque soy cédula 1, soy ramonense absolutamente. Ahí tengo toda mi infancia, mi familia, mis raíces, mi historia, mis sentimientos, el inicio de mi vocación. Y pues creo que un joven normal que creció en una familia relativamente normal para los tiempos en los que nos encontramos y que pues desde pequeño me considero una persona curiosa, una persona sedienta de aprender, de saber, de comprender. Siempre me considero una persona inquieta en ese sentido. También me considero una persona cariñosa, cercana, afable y pues actualmente me encuentro en esta experiencia del diaconado y pues muy contento, muy feliz, muy realizado realmente de vivir esta experiencia y me siento sorprendido, me siento sobrepasado porque como lo decía usted, hace poquito más de un mes fui ordenado diácono y yo todavía como que no me la termino de creer. Uno va asimilando. Yo pienso que eso es normal. Uno tiene que entender que en la vida uno asimila en procesos, no en inmediateces. Entonces, también hay que tenerse mucha paciencia a uno mismo para
no exigirse el comprender cosas que solo se comprenden en el tiempo. Entonces, pues muy contento, y pues me considero un ser humano muy normal, un ser humano muy normal, con vacíos, carencias, heridas, dudas, incertidumbres y miedos, y también un ser humano confiado en el amor de Dios, en el amor de su familia, en sus amigos, una persona deseosa de seguir creciendo, una persona que ha encontrado en la fe el pilar fundamental de su vida, el sentido definitivo de su existencia. Y creo que eso es un poco de quien Christopher es, aunque podría decir más y es una pregunta difícil de responder. Bueno, Christopher, cuéntanos un poco de cómo fue ese Christopher niño, ese Christopher adolescente y sobre todo esos primeros pasos de fe que siempre son importantes y que en ocasiones te marcan el camino, que en ocasiones cuando volvemos hacia atrás y hacemos esta introspección, nos permiten ver también y reconocer el paso de Dios en nuestra vida. ¿Cómo fue ese Christopher de los primeros años encontrándose con Dios en medio de su juventud o de su niñez? Bien, yo crecí y fui educado en una familia católica, ¿verdad? Como posiblemente la mayoría de los costarricenses. Sin embargo, yo, al menos durante lo que fue el periodo de la escuela, ¿verdad? Ese periodo de la infancia, nunca tuve como ninguna experiencia religiosa significativa en el sentido de que yo dijera, eh, que yo tuviera como rosarios, estampitas, imágenes, fuera monaguillo, digamos, no tuve ninguna experiencia fuerte de iglesia, más que la catequesis y ocasionalmente ir a misa, porque tampoco era como que mis papás me llevaban a misa todos los domingos, al menos que yo recuerdo durante mi infancia en la escuela. Después de eso, sí recuerdo con mucho agrado mi primera comunión, sí lo recuerdo como un momento especial, aunque yo no tenía absoluta claridad de lo que estaba viviendo. Yo nada más sentí que fue algo muy bonito, qué bonito la primera comunión, y ese día sentí algo especial, pero yo no puedo decir que en aquel momento yo era capaz de asimilar lo que sentía. Nada más yo recuerdo que yo sentí muy bonito, eso fue todo. Yo no racionalicé. Ya luego, más o menos, cuando yo entro al colegio y tengo alrededor de 13 años, es que yo empiezo como a desarrollar cierta atracción hacia la experiencia religiosa. Eso es como el fondo, digamos. Yo empiezo como a desarrollar una particular atracción hacia la vida religiosa. Me empieza a llamar la atención la pastoral juvenil. Yo quería como vivir algo de fe, algo que tuviera que ver con la iglesia, algo que tuviera que ver con Dios. Yo me quería como acercar a Dios. Yo nada más sentía eso, como que yo quería ir a algo a la iglesia y que tuvieran que ver con jóvenes. Y empecé a ir a la pastoral juvenil. También fue interesante porque en el colegio yo recuerdo que una compañera de una denominación religiosa no católica me dice, ya me pregunta, estando ahí en el colegio, me dice, Christopher, ¿por qué los católicos adoran las imágenes? Y entonces yo no sabía mucho de temas de iglesia ni eso, ¿verdad? Lo que sabía por la catequesis. Y entonces yo le digo, bueno, no es que adoramos imágenes, ¿verdad? Pero esa pregunta que de ella me confrontó, me dejó como con ganas de saber más. Yo dije, ¿cómo es posible que yo no le pueda responder a la pregunta a profundidad? Y empecé a investigar en internet, ¿verdad? Ya teníamos como el acceso a internet. Para ese entonces yo tenía 13 años, se estaba empezando a generalizar el hecho de que en las casas hubieran wifi, porque no era común. Wifi había como en las empresas, había como en los centros comerciales. En las casas lo que había era más que todo como esta llave malla, que uno conectaba al CPU y uno tenía wifi, tenía internet, pero no era común que en las casas hubiera wifi. Era como una cuestión institucional. Entonces ahí venía poco a poco el uso, la inserción del internet en los hogares. Entonces yo recuerdo que yo buscaba en Google y empecé a informarme, a aprender y todo. Y se empezó a desarrollar un enorme deseo de aprender a nivel de fe, a nivel de iglesia. Yo revisaba páginas católicas todos los días, me informaba, veía noticias. Se volvió para mí un mundo fascinante. Y ahí poco a poco me fui insertando en la pastoral juvenil. Más y más me fui conociendo a la persona de Jesús, me fui enamorando de la persona de Jesús. Hasta el punto de que serví en la iglesia, en la pastoral juvenil, como animador de pastoral juvenil. Después también me inserté en varios coros de mi parroquia, en un movimiento eucarístico juvenil que también había en mi parroquia. Y finalmente ingresé al seminario el 11 de febrero del 2018, con 18 años. Salí del colegio con 17, entonces estuve un año en la universidad, ya luego ingresé al seminario.
Dentro de esa experiencia de su niñez, de su juventud, ¿hubo alguna persona, algún santo, algún sacerdote, alguien que para usted fue una referencia? Eh, ¿O fue más esta inquietud por conocer y por aprender que llevó a Christopher cada vez más a insertarse en la vida de la iglesia? Bueno, vieras que tal vez a mí me impactó mucho en algún momento de mi experiencia en el colegio la figura de Monseñor Romero, ¿verdad? San Oscar Arnulfo Romero y Galdames. Porque yo recuerdo que hasta el día de hoy todavía sale en La Nación los domingos la revista dominical. Y recuerdo que en uno de esas revistas dominicales que salen en la Nación de los domingos, la portada venía una imagen de Monseñor Romero y el artículo central de esa revista era el martirio de Monseñor Romero y todo. Y a mí me impactó tanto ver que un obispo haya tenido tanta incidencia social y fuera tan bien recordado en un país digamos, a mí lo que me impresionaba de Monseñor Romero era como su talante heroico. O sea, que era como un héroe nacional. Yo decía, wow, que un obispo tenga ese impacto, ese carácter en un país, me impactó. Entonces yo recuerdo que yo incluso pegué el póster de Monseñor Romero en la pared de mi cuarto, en la cabecera de mi cama, porque a mí me impactaba, digamos, cómo una persona podía tener una vida profunda de fe, como un obispo, pero a la vez ser una fuerte referencia social. A mí me impactó mucho también como que no se disocia fe y vida, no se disocia fe y servicio social, ¿verdad? Eso me impactó mucho por mucho tiempo. No puedo decir que sea un devoto de Monseñor Romero, porque no, pero me impactó mucho en ese momento su vida y su testimonio. Y recuerdo que también, así tal vez, también seguía muchos contenidos en internet, que entonces todavía estaba vivo. Ya mayor, el padre Jorge Loring, el famoso sacerdote español que tenía un programa en EWTN, ¿verdad? Y su manera, su estilo comunicativo me parecía muy impactante, muy claro a la vez, del padre jesuita Jorge Loring. Y ya brincamos al segundo espacio, todo se va haciendo muy rápido. Claro, Este Christopher que de repente a los 13 años, según usted nos mencionaba, empezó a querer conocer algo más de Dios, que se insertó en la pastoral juvenil, que también participó en la música, en la animación de las Eucaristías. ¿Cómo fue poco a poco, o cómo fue el punto clave para que un día dijera Christopher, quizás el Señor me está llamando a una vocación sacerdotal? ¿Dónde para usted hace ese punto de quiebre para empezar a sentir la inquietud? Por lo menos esa sensación inicial de duda, ¿verdad? Que es la que empieza a florecer la vocación. bueno, creo que precisar un momento es difícil, ¿no? Sobre todo porque yo comprendo mucho mi historia vocacional de una forma muy gradual, ¿verdad? Yo todo lo veo de una forma muy gradual porque creo que sí lo viví. Sin embargo, creo que tal vez un momento realmente de impulso a considerarlo ya con mucha seriedad, la vocación sacerdotal como una opción real para mi vida fue a partir de los encuentros vocacionales. La primera vez que yo hice los encuentros vocacionales estaba muy joven, tenía 16 años. Ni siquiera tenía quizás como una edad adecuada para hacerlo. Sin embargo, fui porque me insistió uno de los vicarios parroquiales que servían en mi parroquia en aquel momento y porque además también me invitaron algunos seminaristas. Y todos me hicieron como bulla, que fuera, me dieron ánimos y ya yo fui, ¿verdad? Y yo me sentí tan bien, me sentí tan identificado, me sentí tan normal porque yo decía, ¿será que yo soy el único raro en el universo que está pensando en esto? ¿Seré yo el único raro en el universo que siente como que Dios lo llama al sacerdocio? Entonces, cuando yo fui a los encuentros vocacionales y me encontré con un grupo como de 25 muchachos que sentían parecido a mí, yo dije, wow, no soy el único raro y me siento bien, me siento a gusto aquí, me siento identificado y percibí como ese calor, como esa acogida, como esa sensación que a veces uno experimenta en el pecho, que experimenta en el corazón, que usted dice, me siento bien, me siento cómodo, me siento a gusto, creo que este es mi lugar. Y esa experiencia de los núcleos vocacionales me fue ayudando como a pensar que sí, que quizás esta era mi vocación, mi decisión, mi estilo. Eh,
el proyecto al que Dios me llamaba. Y por eso, bueno, estamos aquí. Para usted fue un proceso gradual, un proceso de ir, eh, de repente me recuerda mucho a San Agustín y lo que usted ha dicho, esa hambre del saber, sin llegarlo a comparar con este gran santo de la Por Edad Media, favor. pero partimos de un hecho, la búsqueda de la verdad o la búsqueda del saber y de encontrarse con Dios también parte de una atracción, no puede venir de una obligación o de una fuerza que te coaccione, parte de una atracción. Usted lo dijo, fue la palabra, quizá la primera palabra que mencionó, la atracción de buscar algo de Dios, una experiencia religiosa. Esto es como un punto clave en cuanto a la pregunta. ¿Cómo vivió ese momento en que ya tuvo que tomar una decisión? En que ya los sacerdotes encargados del proceso vocacional le dijeron, Christopher, vemos en usted las aptitudes necesarias y ese tomar la decisión, ahora sí, de entrar al seminario, de que ya no era un simplemente sentirse confortable o sentirse unido a otros, sino tomar ya la decisión. ¿Qué significó para usted? Significó miedo, pero mucha felicidad también, muchas ansias de realización. Yo creo que el ser humano, y esto tal vez ha marcado profundamente mi experiencia humana y religiosa, pero yo creo que el ser humano es un ser en constante búsqueda de felicidad y plenitud. Y si no todos los seres humanos lo experimentan, por lo menos yo lo he podido ver en mí mismo, en la lectura que yo hago de mi historia humana. Y para mí haberme encontrado con Jesucristo, seguirlo, abrazarlo, escogerlo a Él, implicó para mí como llegar a sentirme saciado, a sentir que mi vida estaba completa, a sentir que realmente podía experimentar una felicidad que no venía de mí. Yo creo que uno realmente puede decir que es feliz cuando usted siente que su felicidad no depende de usted mismo. Cuando usted siente que la felicidad que usted experimenta también es como una fuerza externa a usted, que le viene como un regalo, que le viene naturalmente, que le viene como cae una cascada, como el agua de una cascada que simplemente fluye siguiendo la gravedad. Eh, Y pues parte de eso fue, recordando ahora con esta pregunta, esas experiencias iniciales, yo me sentía pleno, a mí no me costó, digamos, en el sentido de dudarlo mucho porque yo me sentía tan realizado, tan convencido, tan feliz. Yo me quería comer el mundo, quería lanzarme al mundo, abrazarlo, decirle, Señor, soy todo tuyo. Y entonces, creo que en eso no me costó, eventualmente hablé con mis papás y tal vez me dio un poco como de pena, pero estaba tan convencido, ¿verdad? Y a pesar de no entenderlo del todo en aquel momento, creo que no me equivoqué cuando con apenas 18 años yo decía, es que en la vida uno tiene que abrazar a lo que uno Dios lo llama. Entonces, eh, pues sí, era más impulsivo, más inmaduro, eh, pero creo que no me equivoqué, ¿verdad? Te hago una pregunta que quizás te va a mover un poquito el pensamiento. ¿Cómo fue ese primer día de seminario y cómo fue el último día de seminario? Bueno, yo recuerdo que el primer día del seminario, no sé si cuenta la misa de ingreso o el día siguiente. Incluso el tema de cuando usted concluye la Eucaristía y se van sus papás, se va su familia, se van sus amigos, y ahora sí, Yo sentí una emoción enorme. Yo sentí una emoción enorme. Yo decía, ya estoy en el seminario, por fin, qué bonito, qué alegre. ¿Qué vamos a hacer? Yo era como una expectativa. Como cuando el chiquito le van a dar un regalo, pero todavía el regalo está envuelto. Entonces usted quiere como romper el papel y ver qué hay. Entonces yo me sentía así, como el chiquito que está rompiendo el papel del regalo para descubrir la sorpresa que le espera. Entonces yo estaba emocionado. Yo decía, estoy en un seminario. Voy a ver qué se hace en un seminario. Voy a aprender qué se habla aquí, qué se va, qué se hace, cuál es el horario, dónde vamos, cuáles son los espacios. Yo me sentía feliz, realizado, como un chiquito que le dan un caramelo. Y entonces así me sentía yo todos esos primeros días, con lo mejor de los ánimos, lo mejor de la energía. sí, ir aprendiendo la vida en comunidad, todas las restricciones que iba a tener, ese encuentro con la muy querida casa del maestro que no se olvida. ¿Y cómo fue entonces el último día?
Bueno, el último día también tuvo algo como muy especial. Es que, ¿sabes qué, Ramón? Que uno como que uno uno en el momento nada más siente. Ya con los días es que uno como que racionaliza lo que sintió. Entonces, uno en el momento, ¿qué sentí yo en ese momento, el último del seminario? Bueno, un poco de estrés porque yo era el coordinador de mi nivel. Entonces estaba como muy pendiente de la escena final, del discurso, la buseta que nos iba a recoger para llevarnos después al retiro final, que era en Tres Ríos de Cartago. Entonces yo estaba pendiente y hasta un poco estresado por todo eso. Vamos a ver, por un lado estaba feliz porque la verdad ya uno estaba como deseoso de terminar el proceso formativo de 8 años. Ya uno estaba deseoso como de iniciar una nueva etapa. Ya uno sentía la necesidad de asumir un nuevo proceso en la vida, ¿verdad? Como que lo que el seminario podía darte ya te lo había dado. Y si no lo habías aprovechado bien y si lo aprovechaste mejor, ¿verdad? Pero también sentía como una sensación como de felicidad, de agradable, hermosa, de hasta luego seminario. Y me fui muy agradecido del seminario, muy agradecido realmente. Fui muy feliz en el seminario. ¿Y alguna anécdota que nos pueda y quiera contar de esos 8 años o algo que usted recuerde que, que quizás nos pueda compartir de esas amplias experiencias de 8 años de su vida en el seminario? Ay, Ramón, yo no sé, es que yo nunca fui muy tortero tampoco. Entonces no tengo así como alguna anécdota que yo diga metí las patas o me regañaron o así, digamos, pero Bueno, a veces puede ser una anécdota positiva. sí, sí. Eh, ¿Qué podría ser? Déjame pensar. No sé, bueno, Bueno, ahora le voy a hacer una pregunta del seminario también para que lo tenga ahí, lo vaya pensando. ok, ok. Sí. Bueno, no sé, en cuanto a alguna anécdota, en el introductorio sí éramos muy torteros, tal vez en como dormíamos cinco en una misma habitación, hacíamos muchas diabluras y a veces le quitábamos el colchón a la cama de un compañero. Una vez me quitaron el colchón de mi cama y yo me tiré a la cama y me fui con las tablas al suelo. Perdón, con el colchón al suelo. Me quitaron las tablas. Y qué bravo estaba yo. Creo que peleábamos mucho a veces en la habitación. Pero éramos unos chiquillos todos inmaduros, la verdad. Bueno, esa es una de tantas. Hay muchas anécdotas Sí. que muchos podrían o podríamos contar. Ahora pasamos a otro punto, otro elemento del guión que hemos preparado para hablar con Christopher hoy. Sales del seminario, empiezas un proceso que solamente el que está ahí pues sabe cómo es el proceso de entrar ya y incorporarte a la diócesis, que te asignen una experiencia de parroquia y eventualmente que puedan definir la fecha de ordenación. Quería, quería preguntarle, y posiblemente se lo preguntaré también a Iván en su momento, ¿qué significó para ustedes un 19 de marzo? Que fuera precisamente un 19 de marzo su ordenación. Bueno, para mí la ordenación diaconal significó ante todo una experiencia de consagración. Sobre todo fue como mi perspectiva espiritual, la forma espiritual en la que yo lo he asumido. Por supuesto, el tema del diaconado desde la perspectiva del servicio, ¿no? Que implica, porque bueno, la vida del sacerdote es servicio permanente, entonces no es nada ajeno a lo que un diácono debe hacer, en realidad, o vivir las experiencias, las actitudes, los sentimientos de un diácono. Y de cualquier cristiano, Ramón, porque a veces cometemos el error de creer que solo sacerdote es servidor y no. Cualquier cristiano, por ser cristiano, es por definición un servidor. Pero también lo viví fuera de ello, que es como tal vez la conceptualización teológica del diaconado, como el servidor y todo esto, que a veces hay que bajarlo a las actitudes, pero como consagración. O sea, es decir, Señor, durante 8 años en el seminario perseveré en una formación, pero eh, la palabra consagrar significa apartar, ¿verdad? Yo consagro esto porque lo aparto para el servicio divino. Entonces, verme a mí mismo como la oportunidad
de consagrarme al Señor de un modo definitivo. Así como el que se casa con aquella pareja y exclusivamente para aquella persona hasta el día de la muerte. Un compromiso de vida. Entonces yo creo que yo asimilé mucho mi diaconado, o he asimilado mucho mi diaconado, como la experiencia de verme como alguien que ha hecho una opción definitiva en su vida, que ha dicho un sí para siempre. Eh, y pues en el día de San José fue una sorpresa realmente para mí de parte del obispo, porque voy a ser muy sincero, yo nunca he sido muy devoto de San José. En el seminario había mucha devoción a San José entre los seminaristas y yo decía, bueno, yo seguro soy como un bicho raro aquí porque yo... O sea, sí, San José, el patrono universal de la iglesia, el patrono de la buena muerte, el esposo de la Virgen Santísima, el padre adoptivo de Jesús, pero yo no sentía como una especial devoción a San José. Y, y realmente llegué a ver en San José, como le dice alguna de las oraciones litúrgicas, el custodio de los misterios divinos y a identificarme con San José como diácono e incluso ya dispensador de algunos sacramentos como custodio de los misterios divinos. Pero custodiar un misterio divino implica quererlo para sí, asumirlo, amarlo, estar cerca de él, abrazar el misterio divino. Pero entendamos por misterio divino la iglesia, la fe, la liturgia, la caridad a los pobres, eh, la enseñanza de la iglesia. Entonces, ver toda mi experiencia de fe como un misterio que Dios nos regala, que debo custodiar y amar, estar cerca de Él y formarme en Él para servir a la gente. Y ese día, el llegar al Bueno, templo parroquial, sí. ver esa cantidad de gente abarrotado, porque realmente fue así, ¿qué sintió Christopher? Sí, Aparte de sí, todo lo que usted me ha mencionado. sí, esa parte era importante porque no hablé como del día en sí, pero yo estaba muy tranquilo. Los días anteriores estuve muy tranquilo. El mismo día en la mañana estaba muy tranquilo. Ya fue como en la tarde, ¿verdad? Que me puse como ansioso, como nervioso. Que me estresé un poco quizás también, normal del momento. Pero gracias a Dios, por su providencia divina, estuvo conmigo ese día un hermano sacerdote de la arquidiócesis de San José, Juan Luis Calvo, y, y Juan Luis, bueno, Wiki, como le El decimos, padre Wiki, muy el cariñosamente. padre Wiki, ¿verdad? Él estuvo ahí conmigo porque vino a la ordenación. Y antes, como algunas horas antes de la ordenación, como fue a las 6 de la tarde, tomamos café y conversamos un rato. Y conversar con él, me ayudó muchísimo, como a estar tranquilo, a recentralizarme. Me confesé con él y entonces fue como una preparación muy bonita. Y le agradezco a él y ese espacio de amistad, porque creo que me preparó y me dispuso el corazón. Yo llegué contento, emocionado, nervioso, como con sentimientos encontrados, con ganas de llorar, agradecido. Creo que la palabra y el sentimiento predominante sería agradecido, agradecimiento. Porque recibo misericordia, recibo don, y yo me pongo a pensar, ¿y qué? ¿Y qué mérito tengo yo? ¿Y qué cosa grande hice para esto? Nada. Agradecimiento. Bien, amigos, vamos a entrar en un momento de un pequeño ejercicio mental. Le diré a Christopher algunas palabras y él me expresará aquello que siente en su corazón a partir de eso. Familia, Amor, calor, calidez, madurez, porque también las experiencias duras que se viven en la familia. Yo no tengo una familia perfecta, tengo una familia muy lejos de ser perfecta. Y creo que esas experiencias duras también que se viven en familia me han ayudado a madurar. Pienso en viajes, en paseos, en momentos de risa, en montones de momentos en los que hemos comido juntos en la mesa. Humanidad. Parroquia San Ramón Nonato. Casa, hogar, eh, semillero, primer llamado, un lugar en el que he sido inmensamente feliz. La religiosidad popular de mi pueblo me forjó mucho, me impactó. La vivencia de las fiestas patronales, la entrada de los santos, Corpus Christi, eh, los coros, la pastoral juvenil.
historia de salvación. Ya lo mencionó, Pastoral Juvenil. Pastor juvenil, eh, amigos, hermanos, convivios, campamentos, retiros, risas, lágrimas, felicidad. Eh, Sin la pastoral juvenil, mi juventud yo creo que hubiera sido más apagada, menos alegre, menos llena del amor de Dios. Música. Música, qué amplio, porque para mí la música es fundamental en mi vida. Si yo llevo varios días sin oír música, creo que empiezo como a deprimirme. Primero porque me gusta mucho cantar. Y la iglesia tiene en el canto un tesoro milenario. Desde el canto gregoriano, que es de hace siglos. Sí. El canto gregoriano, el canto litúrgico, el canto popular religioso. eh, la música es parte de mi vida. La música para mí es expresión de vitalidad, de fuerza, de alegría, de resistencia, de perseverancia. eh, de consuelo en medio de los momentos de dificultad. La música es oración. La música es una vía para suavizar la dureza que a veces tenemos en la humanidad para encontrarnos con Dios. Mm. La música es parte de mi día a día. La filosofía y la teología. Bueno, la filosofía es un campo que me parece muy interesante. Me resulta importante por lo menos tener esbozos básicos de filosofía. Sobre todo para nosotros pastores, que se nos exige una comprensión de la realidad y un análisis de la actualidad que debe tener una mirada profunda. Tenemos que evangelizar, pero donde evangelizamos tenemos que comprender el mundo en el que nos movemos, ¿verdad? Yo no puedo, digamos, yo no, yo, es como entrar en a veces evangelizar en el mundo es como entrar en un laberinto. Yo tengo que saber cómo salir del laberinto. Creo que la filosofía te da algunas pistas. Y la teología, pues, después es como mi campo base, de diario. No porque vaya a clases de teología todos los días o porque lea libros de teología todo el tiempo, pero permanentemente yo estoy siempre leyendo algún libro que tenga que ver con... Bueno, a veces pueden ser temas que no sean de teología, pero es que la teología es tu tarea diaria. No porque sea teólogo o me defina como teólogo académicamente, pero sí porque la teología es tarea permanente ya desde como diácono, en cuanto que si tengo que preparar una homilía, que si tengo que dar una catequesis, que si tengo que precisar un tema para algún grupo, que si tengo que formar en algún área de liturgia, que si tengo que formar en algún área de catequesis, de pastoral social, siempre tengo que serlo en adherencia a la enseñanza de la iglesia. Y eso siempre me regresa a la tarea teológica. Seminario. Seminario, como un monte al que Dios me subió, como haber subido al Tabor. Altavor. Ujú. Sí, con episodios con episodios de Viernes Santo, con momentos de Huerto de Olivos, de los Olivos, ¿verdad? Porque hubo momentos en los que sufrí, en los que lloré, hubo momentos de ansiedad, de estrés, de incomprensión, de crisis. Pero ante todo, no puedo decir que fuera más que, sobre todo, como un monte Tabor. Diócesis de Alajuela. Mi casa, la diócesis de Alajuela, es como la cancha en la que juego el partido, porque con sus 34 parroquias sé que puedo ser el servidor de cualquiera de ellas, ¿verdad? Entonces yo veo la diócesis de Alajuela como ese espacio, eh, esa área de misión en la que estoy dispuesto a servir. Los grupos de oración y animación vocacional. Una presencia alegre, una presencia de apoyo. Yo estoy muy orgulloso de que en nuestra diócesis los grupos de animación vocacional han tenido una trayectoria ya de años y creo que a pesar del tiempo han permanecido muchos y creo que eso es un elemento del que yo me siento muy orgulloso en nuestra diócesis. Sí, haciendo un apartado a esto, no sé las demás diócesis porque no las conocemos, al menos yo no, pero nuestra diócesis
ora mucho por las vocaciones. Y todos los que pasan por los seminarios se dan cuenta del inmenso amor no, no merecido que tienen esos grupos por aquellos que responden al Señor. Y la última de esta parte. Grecia. Grecia. O, para ser más específico, Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Creo que esa definición y esa respuesta está en proceso, ¿verdad? Es como un mosaico que empecé a armar hace como el 5 o 6 de enero de este año. Entonces, esa respuesta es como un mosaico que se está armando. Sin embargo, Grecia se ha vuelto para mí hogar, casa y escuela. Creo que sobre todas pondría escuela. Y se lo he dicho a los feligreses, o sea, les he dicho, yo veo la parroquia y los veo a ustedes, a la feligresía de esta parroquia como mi escuela, como mis formadores. Yo estoy aprendiendo a ser servidor, a ser diácono y eventualmente aprenderé a ser sacerdote en medio de ellos. Y eso marca el corazón. ¿Qué le pareció esta tanda de ejercicio? Muy bien, interesante, bonita. Bueno, pues bien. Y ahora entramos, amigos hermanos, a la última etapa que yo le llamaría la etapa de cierre, de conclusión, la parte más reflexiva de esta historia de una vocación. Porque no solamente es conocer la vocación como datos autobiográficos que usted nos comparte y que ya hoy sabremos a partir de haber visto o escuchado este programa, sino es lo que brota ya a partir del corazón de este ser vocacionado para decir a los demás. Christopher, ¿qué puede esperar la diócesis o la iglesia diocesana de Christopher? ¿Y qué espera Christopher de esta iglesia diocesana? Son una pregunta en doble vía. ¿Qué espera usted de la diócesis o de la iglesia diocesana? ¿Y qué puede esperar la iglesia diocesana de usted como Cristo, como servidor? Qué pregunta tan comprometedora, Ramón. ¿Qué puede esperar la iglesia diocesana de este servidor, de Christopher? Bueno, yo creo que lo que podría esperar es disponibilidad. Porque sé que tengo muchos defectos y muchas situaciones que mejorar. Y sé que habrá muchas cosas que todavía tengo que aprender, muchísimas. Y muchas otras que aún no hago bien, pero creo que puedo decir que si algo estoy seguro es que tengo ganas de hacer las cosas bien. Aunque no siempre lo logre. Pero tengo la voluntad, tengo la disposición. Creo que tengo la disponibilidad a ser moldeado también por esta iglesia diocesana. Entonces creo que disponibilidad, y de la iglesia diocesana de Alajuela yo esperaría discípulos, discipulado, que los fieles de esta diócesis se sientan y se comprendan y vivan como discípulos de Jesucristo. Las dos últimas preguntas van dirigidas a alguien muy especial en el proceso. Ya lo mencionamos hace un momento. ¿Qué le diría Christopher a todas esas personas que oran día a día por las vocaciones? ¿Qué le dice Christopher ya a un joven que alcanzó una etapa que no es el fin, es apenas el inicio, después de un proceso formativo amplio? ¿Qué le dice Christopher a los grupos de oración y animación vocacional? Bueno, respecto a los grupos de animación vocacional, yo les digo primero que todo, gracias. Gracias porque creo que perseveran con mucho amor, creo que oran con mucha sinceridad, creo que hacen muchas veces grandes esfuerzos, sacan tiempo de sus familias, se incomodan por participar, por estar, por orar. Así que gracias, primero que todo a los grupos vocacionales, gracias. Y gracias por orar por los sacerdotes cuando muchas veces nosotros no damos testimonio. Cuando, muy honestamente, nosotros no les inspiramos a rezar por nosotros. Quizás por nuestros desperfectos y demás, pero gracias. Y les diría que sigan rezando. Que recen, sobre todo para que demos frutos de santidad. Porque un sacerdote, lo que la iglesia necesita no es un sacerdote perfecto, es un sacerdote santo. ¿Verdad? No necesitamos un sacerdote famoso.
no necesitamos un sacerdote cantante, no necesitamos un sacerdote administrador, no necesitamos un sacerdote bueno haciendo dinero, no necesitamos un sacerdote eh, mediático, necesitamos un sacerdote santo, que santifique la iglesia o que sea instrumento de santidad para la iglesia desde la base, desde lo pequeño, desde lo cotidiano, desde lo diario, desde la acera de la calle. Entonces, que oren para que seamos, toda la iglesia debe ser santa, pero que los pastores que vamos a la cabeza seamos santos. Y la otra es a un joven que, Y la otra, ¿qué le dice Christopher a los jóvenes que están en este momento con una inquietud vocacional? Que estén quizás haciendo los encuentros este año o que todavía no han tomado la decisión, pero en su corazón algo está ahí. ¿Qué le dice Christopher a ellos? bueno, se lo digo a los que tienen alguna inquietud vocacional, pero se los diría a cualquier joven, incluso a alguno no creyente. Vean, nosotros los seres humanos tenemos una necesidad fundamental de amar y ser amados. Em, Todos queremos sentirnos y ser amados. Eso es condición natural de cualquier ser humano. Y en Jesucristo nosotros podemos encontrar la experiencia definitiva del amor. Eh, pero hay que seguir a Jesús, hay que conocer a Jesús, hay que creerle a Jesús, hay que entregarle la vida, darle el corazón, hay que conocerlo, tener una relación viva, personal, íntima, estable con Jesucristo, una relación perseverante con Jesucristo, para que su amor verdaderamente nos envuelva, nos llene, nos sacie, oriente nuestra vida. Y finalmente, en medio de esa experiencia viva, en esa relación personal con Jesús, podamos obtener poco a poco los criterios, las orientaciones, las intuiciones para darnos cuenta cuál es nuestra vocación, cuál es nuestro propósito, cuál es el sentido de nuestra vida. Porque una vida se frustra, yo creo que una vida es ingrata, una vida es infeliz, una vida es eh, vacía cuando no vive a plenitud la experiencia de amar y ser amado. Pero esto solamente se logra a plenitud conociendo la manifestación del amor que es en Jesús de Nazaret. Bueno, Christopher, y de esta manera cerramos ya este espacio de historia de una vocación. Gracias por recibirnos. No solamente es que nos abra la puerta, en este caso, de la casa cural de esta parroquia, sino también es abrir la puerta del corazón, porque es recordar, es volver atrás, es quizás expresar cosas que no siempre se expresan en el día a día. Así que gracias por esta apertura y que este espacio, como les decía, más que conocer datos o historias personales, es poder encontrar también nuestra propia luz a lo que el Señor nos llama, a una vida sacerdotal, a una vida consagrada, a una vida matrimonial, a una experiencia de familia en donde pueda ser santo. Y esto, pues, es el objetivo de este espacio llamado Historia de una Vocación. Gracias por compartirnos su historia y nos queda el compromiso de orar por usted, orar por Iván, orar por los que vienen en camino, Luis Eduardo, Jordi, orar por todos los sacerdotes, párrocos, vicarios, residentes y por todos los jóvenes que quizás no conocemos en este momento, pero que también están viviendo un proceso de discernimiento. No olvidar a los seminaristas que están viviendo esta experiencia que usted ya vivió, que ya pasó, en la cual pues aprendió y se fue configurando y pasando de discípulo a lo que iba a ser un pastor, pero sin olvidar lo que es ser discípulo. Así que muchas gracias, Christopher, por esta apertura y como siempre lo mencionamos, desde el aporte de la diócesis a través de los medios de comunicación, pues siempre al servicio para lo que podamos brindar y podamos apoyar. Pues no, el agradecido soy yo, Ramón, encantado de recibirles y de poder compartir este espacio tan especial. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, queridos hermanos, hoy jueves eucarístico, antes de celebrar esta jornada mundial de oración por las vocaciones, es un momento oportuno
para orar, para unirnos como iglesia y para recordar que el Señor día a día nos llama a usted y a mí, sin ningún tipo de distinción, nos llama, solo basta escucharle. Y lo diría el Papa León XIV en su mensaje para esta jornada: detente, confía, escucha. Eso es lo que basta. Detenernos para escucharle, confiar en Él y ponernos en camino. Así que, hermanos, hermanas, gracias por acompañarnos, a todos los que nos ven y escuchan en las distintas plataformas en las que estará disponible este programa, y los esperamos en el próximo espacio de Historia de una Vocación. Que el Señor los bendiga. Caminos largos, pasos inciertos, un susurro en el viento, suave y eterno, la luz me llama desde el silencio.